qué pena. Dime, Juliana. ¿El trabajo de su merced, la clase que su merced dio por vista, es en grupo o individual? El taller. Es el trabajo aplicativo, Juliana. Entonces es por grupo. Ya pues. ¿Vale? Gracias. Entonces, retomo. Los medios de verificación dentro de la matriz de marco lógico es aquella columna donde vamos a dar a conocer o vamos a indicar cuáles son las fuentes de información que podemos utilizar para verificar el logro o el cumplimiento de cada uno de los objetivos trazados dentro del proyecto. Y cuando hablo de objetivos trazados dentro del proyecto es porque quiero que tengan claro que recordar más que todo que la metodología del marco lógico es una metodología que trabaja por objetivos, por un conjunto de objetivos. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos en los cuales nos veremos reflejados? O tenemos que mirar dónde realmente garantizar si estamos cumpliendo o no cumpliendo dichos objetivos, o dónde realmente voy a acudir para poder saber si la información que estoy consolidando de los diferentes objetivos si los estamos cumpliendo o no. Es decir, empiezo por acá señalando esta columna. Esta columna, dentro de la matriz de marco lógico, se le conoce como resumen narrativo. Bien, entonces, en esta columna de resumen narrativo es donde vamos a reflejar todos los objetivos trazados dentro del proyecto. Recuerden que esta columna de resumen narrativo es donde identificamos claramente cuáles son nuestros fines, cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros componentes y cuáles son nuestras actividades. Bien, entonces cada uno de estos niveles se expresan en objetivos. ¿Por qué en objetivos? Porque tienen que denotar una acción que tenemos que desarrollar o alcanzar en la gestión del proyecto. Entonces, estos objetivos están alineados a un indicador objetivamente verificable, que fue el tema que se dio por visto. Entonces, ese indicador objetivamente verificable, óigase bien, objetivamente verificable, me va a indicar qué es lo que yo quiero medir. Acá voy a colocarle la palabra. ¿Qué es lo que yo quiero medir de mi objetivo que estoy planteando? O de los objetivos que estoy planteando en cada uno de los niveles del resumen narrativo. Entonces, cuando hablo de medir, es porque estamos hablando de que tenemos que plantear una fórmula matemática que nos pueda garantizar, en términos generales, tenemos que plantear una fórmula matemática que nos permita garantizar el cumplimiento de esa medición. Entonces, esas mediciones pueden estar sujetas a dos aspectos: a información primaria o a información secundaria. Bien. ¿Qué quiere decir información primaria? La información primaria, para poder medir ese indicador o para poder realmente determinar el nivel de desempeño y cumplimiento del objetivo, mis informaciones primarias son aquellas que yo recolecto de primera mano, por medio de encuestas, por medio de entrevistas, pueden ser, por medio de gestiones presupuestales directamente. Bien, son las que yo puedo adquirir directamente por la gestión del proyecto.
La información secundaria se debe a informaciones que capturo externamente a la gestión del proyecto, pero que tiene que ver con la gestión del proyecto. Normalmente se deben a informes del DANE, se deben a informes del Departamento Nacional de Planeación, se deben a informes del Banco de la República, de las oficinas mercantiles, de alguna entrevista, de una revista, de la revista Portafolio, de la revista Semana, de los periódicos, cualquier fuente de información, de cualquier medio. Entonces, como estamos hablando de información primaria o información secundaria, los medios de verificación, que lo referimos a una fuente de información, entonces estas informaciones tienen una respectiva fuente. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo les pregunto, ven, por ejemplo, ustedes me dicen a mí, ustedes me pueden decir a mí, queremos incrementar la utilidad en un 10%. Entonces, si estamos hablando de utilidad, que es una variable financiera, que es un indicador financiera que me va a medir niveles de ingresos de dinero, la fuente de verificación, ¿cuál puede ser? Pues tiene que ser un documento en la gestión del proyecto o en la gestión empresarial que me indique en dónde se consolidan las utilidades organizacionales. Bien, entonces, básicamente, las fuentes de verificación o las fuentes de información son todas esas evidencias que nos van a dar soporte para garantizar que el indicador evaluado, es decir, el indicador objetivamente verificable, cumple con lo establecido. Otro ejemplo, voy a capacitar a 15 personas. Si plantean así un indicador, tienen una meta de capacitación de 15 personas. Entonces, ¿cuál puede ser mi fuente de verificación? Pueden ser los registros fotográficos, pueden ser los registros de asistencia, pueden ser las certificaciones generadas. Eso es una fuente de verificación. Yo acudo a esa fuente, voy a esa fuente para validar que lo que se concibe en el indicador es verdad, que lo que se concibe en el resultado del indicador es verdad. Es por ello que se dice que el indicador es verificable, porque podemos acudir a una fuente de información para mirar, para dar garantía que el resultado que estoy reflejando el indicador es el correcto y es el adecuado o que realmente cumple con el criterio que se está mostrando. Ahora la gran pregunta es, ¿qué puede ser una fuente de verificación? Entonces las fuentes de verificación pueden ser informes estadísticos, pueden ser un material publicado por una tercera persona, un artículo de una prensa, un artículo de una revista, una página de internet. Pueden ser inspecciones visuales, pueden ser fotografías, porque las fotografías son fuentes de verificación. Un ejemplo, o sea, cuando hablamos de fotografías, y lo voy a explicar de forma jocosa, digamos que, Juliana, te voy a tomar de ejemplo, perfecto, con todo el respeto, ¿vale? Juliana, no me estará escuchando. Bueno, voy a tomar el ejemplo con Diana, ¿vale, Diana? Sí, señor. Bien, entonces un ejemplo. Diana es casada. Entonces la mejor amiga de Diana le dice, Diana, tu esposo te fue infiel. Ese es el indicador, es el resultado del indicador, la infidelidad. Entonces el indicador es infidelidad, el resultado fue infidelidad. ¿Bien? Entonces Diana le pregunta a la mejor amiga, ¿y cuál es tu fuente? Entonces la amiga le va a decir, no amiga, mira, yo le tomé foto. Si le muestra la foto, entonces Diana dice, ok, tú me estás mostrando la evidencia y me da garantía de lo que tú me estás indicando. Pero si a Diana le dicen, no, me lo dijo una amiga, no, a ella no da garantía porque la fuente no es confiable. ¿Estamos entendiendo, sí o no? Con el ejemplo.
¿O no estamos entendiendo? Sí, está bien. Perfecto, llevémoslo al contexto real. ¿Qué es un contexto real? O en el contexto real, ¿cómo lo podríamos aplicar? Por ejemplo, mi hijo está emocionado y quiere aparecer. Por ejemplo, imagínense el proyecto de aquí de la doble calzada, Agua Azul Yopal. Bien. En el momento en que estaban haciendo los levantamientos topográficos, en algún instante, algún topógrafo habrá dicho, estimado ingeniero civil, por donde ustedes proyectan cruzar la obra o la carretera, no se va a poder. ¿Bien? El ingeniero, la respuesta es, no se puede construir por ahí. El ingeniero le va a preguntar, ¿y cuál es tu fuente? El topógrafo muy bien le puede mostrar los resultados generados de la topografía. El informe de topografía no es apto a construir por ese terreno. Entonces, como le está mostrando una fuente, el ingeniero tiene que tomar decisiones para mirar si pasa por ahí o no pasa por ahí. Bien, porque recuerden que es que los objetivos, perdón, los indicadores es el medio, más no es el fin. Es el medio con el que yo quiero determinar si estoy cumpliendo o no cumpliendo el objetivo. Entonces, él te puede mostrar un resultado X, pero al fin y al cabo, ¿quién toma la decisión? Los resultados generados por los indicadores son para tomar decisiones. Y acudo a las fuentes de verificaciones para poder validar que lo que me está indicando el indicador sea correcto. Entonces, acudo a la fuente, corresponde a lo que me está arrojando el indicador, entonces yo tomo la decisión. Si construyo o no paso la carretera por ese lado. Otro ejemplo, que a Yesid, perdón, pongámoslo que es el jefe de producción o el jefe de cosecha de X empresa. Entonces, Yesid o Sara, voy a hacerlo con los dos compañeros, en la gestión manifiesta y dice, es que en el terreno en el que ustedes pretenden cosechar es totalmente ineficiente, no es muy fértil. Entonces los dueños de la empresa le van a preguntar, ¿y en qué se basan ustedes para tomar esa decisión? Entonces, me imagino que ustedes tendrán algunos instrumentos o unos indicadores que digan qué tan fértil puede ser una tierra, ¿sí? Entonces, esos resultados les dicen, no, mire, es que nosotros hicimos un estudio y realmente esa zona no es apta para poder cosechar. Entonces, ahí está donde el dueño de la empresa te va a decir si cosecha o no cosecha, pero tú ya cumpliste con un trabajo que es mostrarle el resultado de un indicador y le muestras a su vez la fuente del resultado, que es un informe que tú generas con las herramientas aplicadas. Entonces, ahí es donde uno empieza a tomar decisiones. Otro aspecto que puede ser una fuente de verificación, puede ser una encuesta, una entrevista que se le arroje, que se le haga a una persona, ¿bien? Entonces, ahí se tienen las pruebas, es como lo que hacen los políticos. ¿Y cuál es tu fuente? No, la entrevista que hizo tal periodista a tal sujeto. Ah, ok, si la muestran y hay evidencia de eso, se considera como una fuente. Bien, entonces, el papel de las fuentes de verificación es poder validar y evitar errores o sesgos en la toma de decisiones que se están tomando, que se generan en la gestión de los proyectos. Es validar realmente lo que me está mostrando el indicador objetivamente verificable. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿O no hay una pregunta al respecto? ¿Complejo la información que que acabé de explicar, sí o no? Los escucho, desahóguense, que vamos a entrar a otro temita. Jóvenes, no se me queden callados. Dime, Sara, qué pena. Te escucho, No, Sara. que para mí bien. Ah, ok, todo muy bien. Diana, ¿alguna pregunta?
Tatiana Perilla, ¿alguna pregunta? No, profe, por el momento no, profe. Daniela, ¿alguna inquietud? Juliana, Yesid y Juan José, ¿tienen alguna inquietud al respecto? ¿Sí o no? No, señor. Ok, perfecto. Entonces, de esta forma, mis hijos, miren, podemos concluir y terminar todo el tema de la fase 6 de la matriz de marco lógico. Entonces, la matriz de marco lógico está concebida, o va a estar concebida siempre, por el resumen narrativo, por los indicadores objetivamente verificables, por las fuentes de información y por los supuestos, por 4 columnas. Bien, donde toda la matriz me va a mostrar cuáles son nuestros fines, cuáles son nuestros propósitos, cuáles son nuestros componentes y cuáles son nuestras actividades. Y dentro de esta matriz debemos que garantizar la coherencia horizontal que me permita dar cumplimiento a la lógica vertical y así sucesivamente. Bien, esto se tiene que cumplir de esta forma de zigzag para poder nosotros decir, tiene coherencia todo el proyecto que estamos planteando. Esta matriz, que ya voy a borrar lo que estoy mostrando, esta matriz, que están viendo en pantalla, es la matriz de preplanificación o en algunos aspectos de planeación del proyecto. Bien, ¿qué le hace falta a esto? Gracias a esta matriz uno empieza a proyectar todo el derroche toda la estructura económica para la ejecución del proyecto, toda la estructura administrativa para gestionar el proyecto. Bien, ¿por qué? Porque es que hay un conjunto de propósitos, hay un conjunto de componentes y hay un conjunto de actividades que hay que delegarles una responsabilidad. Y a partir de esas responsabilidades podemos definir claramente cuál es la estructura administrativa del proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, empezamos aquí en una etapa, empezamos a hablar de una etapa que se le conoce como la preparación de la ejecución. Esta etapa de la preparación de la ejecución consiste o busca de alguna u otra manera dar claridad a 3 objetivos. Primero, poder determinar o propiciar cuál va a ser la capacidad de ejecución del proyecto. Segundo, poder definir la organización o la estructura administrativa del proyecto. Y tercero, poder determinar la programación del proyecto. Estos 3 objetivos tienen que estar alineadas a las 4C de un proyecto. ¿Cuáles son las 4C? Cantidad, que es cuántos resultados vamos a generar por la gestión del proyecto. Calidad, cuál es el nivel de cumplimiento de requerimientos que le vamos a dar al proyecto. Al costo, cuál es el costo del presupuesto de ejecución del proyecto. Y a la cronología, que se refiere al tiempo de ejecución del proyecto. Entonces, en este orden de ideas, para nosotros, o todo proyecto realmente está configurado por 2 aspectos que están ligeramente engranados. El primero de ellos, la organización. ¿Y qué se busca en la organización? Es definir quién va a hacer qué. ¿Quién se va a responsabilizar de un conjunto de actividades o de un conjunto de hitos dentro del proyecto? ¿Y con quiénes va a tener que trabajar? Entonces, a partir de aquí, de esta estructura organizativa, se definen los niveles jerárquicos administrativos del proyecto y se definen los niveles de responsabilidad que se va a tener de todo el equipo de trabajo. Sumado a ello, esta organización nos va a facilitar poder establecer el cronograma de ejecución del proyecto, porque claramente podremos definir en qué momento dentro de esa estructura administrativa van a intervenir cada uno de los actores de la misma. Este cronograma, el cronograma que se va a trabajar y que tenemos que crear, nos va a ayudar a responder un conjunto de preguntas. Y por lo menos la primera de ellas, ¿cuándo es que voy a ejecutarlo?
específicamente nos va a ayudar a responder, bueno, en ese cuándo lo voy a ejecutar, qué es lo que voy a ejecutar o qué es lo que voy a realmente hacer, con qué recursos cuento para poderlo hacer y con cuánto dinero cuento para poderlo ejecutar. Entonces, gracias al cronograma y a la organización, podremos definir claramente, sin ningún afán, sin ninguna dificultad, todo el tema presupuestal del proyecto. ¿Qué recursos económicos, tecnológicos, humanos, de materiales, de cualquier tipo de recurso que estemos incurriendo, vamos a necesitar para poder ejecutar el proyecto bajo el conjunto de responsabilidades que tenemos? Bien, entonces ahí vamos a poder proyectar cuál es el costo bruto de ejecución del proyecto. ¿Y por qué le digo costo bruto? Porque a todo proyecto hay que adicionarle un costo administrativo. Bien, entonces empecemos aquí. Pongamos mucha atención. El tema de cómo vamos a definir la organización del proyecto. Esa es famosa estructura administrativa del proyecto. Entonces, primero hay que dejar claro ciertos criterios. La organización de un proyecto tiene 5 características. Primero, debe ser temporal. ¿Y por qué es temporal? ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Quién se acuerda de ese esfuerzo temporal, de la definición que dimos de un proyecto? ¿Por qué creen que la estructura administrativa de un proyecto es temporal? Uy, pues creo yo que es porque es específica y durante el tiempo que se ejecute o se realice el proyecto, ¿no? Otra vez. Pues porque es específica y pues es durante el tiempo en que se realice y se ejecute el proyecto. Correcto. Es más por esa situación, Juan José. Es por el tiempo en que dura la ejecución del proyecto. Entonces, por eso es que es temporal esa estructura administrativa. Porque surge otro proyecto y puede que la estructura administrativa sea totalmente diferente. Quiero dejar claro algo cuando también me refiero a estructura organizativa del proyecto o a la organización del proyecto. Es que en esta organización se define el modelo de gobernanza del mismo proyecto. Quién es el que va a tomar decisiones, o más bien, en cuanto a la toma de decisiones, cuál es el nivel de alcance de toma de decisiones de cada uno de los niveles que se van a tener. Bien. Segunda característica, y es que la organización del proyecto tiene que ser flexible y versátil. ¿Y flexible a qué? A cualquier cambio que se le presente al proyecto, a cualquier adicional, a cualquier información que queremos quitar. Se tiene que ajustar sin ninguna complejidad esa estructura, ¿bien? Se tiene que adaptar fácilmente a cualquier cambio que se llegue a presentar. Tercera, agilidad en la toma de decisiones. Entonces es aquí donde yo quiero decirles algo y puede que suene muy feo, pero tengo que hablarles con la verdad. Cuando se dice en agilidad en la toma de decisiones es porque queremos en un proyecto tener pocos caciques y muchos indios. Bien, no es como suele suceder en la vida real, es que hay muchos caciques y pocos indios. ¿Sí saben a qué me refiero o no saben a qué me refiero? Sí, sí. ¿A qué, Yesid? ¿A qué creen que me refiero? Pues que sea una sola persona que tome decisiones y no que todo el mundo esté echando. Bien. No necesariamente que sea una sola persona, que existan Bueno, varios en toma de decisiones. que sean Y que en esa cuatro. toma de decisiones esté amarrada. Dime, Yesid, qué pena, te estoy interrumpiendo. Decime. No, que concuerden, sí, tienes razón. Bien. Entonces, en algunos casos sí, le dejan la responsabilidad a una sola persona en la toma de decisiones. Pero cuando son proyectos muy amplios, tenemos que tener varios caciques que puedan tomar las decisiones. Y que esas decisiones están amarradas a un nivel de alcance, ¿bien? Por lo menos yo en el trabajo tomo decisiones.
pero tengo un nivel de alcance. No tomo decisiones presupuestales. Cuando ya son temas netamente económicos, yo tengo que consultar. Yo tengo que consultar el tema económico. Pero en Colombia tenemos un error, y es que en Colombia diseñamos proyectos con pocos caciques, perdón, con muchos caciques y pocos indios. Y es más, hay imágenes que se reflejan, sobre todo en las obras civiles, me van a disculpar, pero en las obras civiles hay imágenes que se reflejan cuando diferenciamos a un ingeniero y cuando diferenciamos a un obrero. Aunque ustedes suena un poco feo, pero así es y así va a ser. Toda persona en una obra que tenga casco blanco es porque es ingeniero. ¿Sabían? El que tenga casco verde es porque es obrero. El que tenga casco azul es porque está encargado de la seguridad. El que tenga casco naranja es porque es el encargado de la electricidad. ¿Sí? Los cascos dentro de las obras civiles significan algo. Los blancos normalmente están amarrados a los ingenieros. Entonces hay fotos en las que se toman en la gestión de los proyectos y hay muchos con cascos blancos y poquitos con cascos verdes. Entonces hay mucho cacique. Entonces la toma de decisiones es muy lenta porque todos esos caciques quieren tomar y hacer parte de la decisión. Y eso retrasa la gestión de los proyectos, retrasa que se puedan adaptar a cualquier cambio. Bien, entonces hay que tratar en lo posible, sí, tener varias personas que nos ayuden a tomar decisiones, pero no muchas, unas cuantas, muy poquitas, contadas en la mano para poder agilizar esa toma de decisiones. ¿O no les ha pasado en las empresas en las que de pronto muchos de ustedes trabajan, ustedes tienen una gran idea y les dicen, sí, claro, va a ser analizada, pasa por una cabeza, después pasa por otra cabeza, por una tercera cabeza y se va perdiendo la connotación propia de la idea y nunca se aprueba? ¿Nunca les ha pasado? En mi caso sí nos está pasando ahorita. Me imagino. ¿Y tú te frustras? ¿Sí o no, Jessy? Uy, muchísimo. Es No que, sé. Sí, te escuchamos. Cuéntanos tus experiencias. pues, ¿qué te comento? Nosotros teníamos un jefecito que era muy bueno, muy amable, muy chévere. Y él falleció por COVID este año, a comienzos de año. Y Qué mal. quedaron los tres hijos. Y en cuanto a eso sí es difícil porque ellos nunca se ponen de acuerdo para... Totalmente. Y te retrasan cualquier accionar. Sí, eso es Porque complicado. hay mucho cacique. En cambio que cuando no hay mucho cacique, tengo esta idea, te va a decir, hágale, juégala. Es ágil porque sabe que de pronto puede ser muy provechosa la acción que se va a desarrollar. Bien. Cuarta característica. La organización de los proyectos tiene que hacer énfasis en el control de la gestión sobre la ejecución contratada. Es decir, ¿qué quiere decir esto? La estructura administrativa tiene que controlar tiene que controlar las gestiones, no tiene que prácticamente ejecutar el proyecto. Ellos son los que controlan lo que tú estás haciendo. Bien, ¿a qué se refiere con la ejecución contratada? Resulta y pasa que muchos de los proyectos se hacen por contratos. Yo contrato a esta empresa para que me haga esta fase, yo contrato a esta otra empresa para que me haga esta fase, pero eso no significa que esas empresas que estoy contratando tengan injerencias en la estructura administrativa o en la estructura organizativa del proyecto. Entonces lo que tiene que hacer la estructura es hacerle control a la gestión que esté desarrollando esa empresa contratada, no es que yo lo vaya a ejecutar. Ese es un papel fundamental que se tiene que tener en las estructuras administrativas. Y el último criterio, no menos importante, es más, me atrevería a decir que es uno de los más importantes, y es que la estructura administrativa va ligado con la agilidad de la toma de decisiones. Las estructuras administrativas de los proyectos tienen que buscar la forma de cómo maximizar estos objetivos de los proyectos. Entonces, por favor, quiero hacer una aclaración. Los compañeros Juliana y Juan José Zipagauta no vayan a pensar maximizar objetivos de programación lineal, ¿perfecto? No tiene que ver con eso. Es maximizar la agilidad de la toma de decisiones para poder cumplir con los requerimientos del proyecto. ¿Quedó claro?
¿O no quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O no hay preguntas hasta el momento? Jóvenes, jóvenes. Bien. Están muy callados. Entonces, ¿cómo definimos o cómo podemos realmente definir una estructura organizativa del proyecto? Por dos pasos muy importantes. El primero, por el nivel de relacionamiento institucional que se tenga en la ejecución del proyecto. Y el segundo, eso por la composición interna que se vaya a tener. Entonces, cuando hablamos del nivel de relacionamiento institucional, es porque tenemos que indagar de todos los grupos de interés detectados, quiénes tienen influencia dentro del proyecto. Ojo a eso. ¿Quiénes tienen influencia dentro del proyecto? Bien, entonces, a partir de ese nivel de influencia, tenemos que construir un mapa de relaciones. Ese mapa de relaciones nos va a mostrar realmente cómo, valga la redundancia, cómo los diferentes grupos de interés se están relacionando. ¿Quién incide sobre quién? Entonces, nada más vamos a contemplar a aquellos que tengan incidencias. Bien. Y con esos que tengan incidencias, procedemos a entrar al tema de la composición interna. Ya lo voy a explicar en temas mucho más detallados. Entonces, para poder realmente entender lo que voy a explicar aquí, el tema de la composición interna, empezamos básicamente por identificar los trabajos que tenemos que desarrollar. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida o punto de referencia dentro de la estructuración de la definición administrativa del proyecto? Nuestros puntos de partida son los niveles de componentes y los niveles de actividades dentro de la matriz de marco lógico. ¿Por qué no contemplamos el propósito y los fines? Porque esos son resultados. Recuerden que estos dos niveles son de gestión y estos dos niveles son estratégicos. Bien, esos son de resultados y estos son de ejecución. Entonces, estos dos niveles son nuestra referencia básica para definir nuestra organización del proyecto. Dependiendo de lo que esté contemplado ahí, procedemos a entender claramente hacerle un ajuste, más que entender, procedemos a hacer un ajuste a nuestra EAP. ¿Qué es nuestra EAP? Nuestra estructura analítica del proyecto. Bien. Entonces, recuerden que nuestra estructura analítica de proyecto está compuesto por nuestro propósito, y nuestro propósito está compuesto por el componente 1, el componente 2 y el componente 3, y así sucesivamente vamos desagregando un conjunto de actividades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que analizar cada componente, y determinar qué actividades a nivel de detalle se deben desarrollar o agregar. Es decir, que aquí podemos seguir agregando actividades. Y si agregamos actividades, tenemos que alterar la matriz de marco lógico principal. Por cada actividad, tenemos que hacer una descripción o definición de la actividad. Básicamente, ¿qué se va a hacer? Para de esta manera poder comprender el propósito, el papel que juega esa actividad o ese componente dentro de la EAP, por qué está concebido acá. Y teniendo en cuenta esa descripción y esa comprensión ese propósito, esa comprensión del propósito, diseñamos la estructura. Entonces, básicamente, ¿qué es este ajuste? Este ajuste nos va a indicar que nuestro objetivo específico va a tener un director general del proyecto. ¿Bien? Y por cada componente vamos a asignar un director específico. Óiganse bien.
Por mi propósito principal vamos a tener a nuestro director general del proyecto, o como lo quieran llamar, director de proyecto, gerente del proyecto, con el nombre que le quieran dar, pero es el máximo cargo. Y por cada componente vamos a asignar jefaturas o direcciones especiales. Y debajo de ahí vamos a identificar lo que mal llamamos como los coordinadores o los obreros que van a dar cumplimiento a las actividades que vamos a encaminar. Por eso es muy importante tener esa descripción. Y bueno, esa estructura pues va a estar alineada netamente a esta estructura analítica del proyecto y le vamos asignando inmediatamente las responsabilidades que van a tener estos diferentes personajes dentro del proyecto. ¿Bien? Cuando hablamos de inserción institucional, que es lo que me refiero al tema de las relaciones institucionales, pues vamos a buscar de alguna u otra manera qué tipo, primero, qué tipo de estructura administrativa vamos a tener. Hay que empezar por ahí. Y cuando hablo de estructura administrativa es porque hay estructuras funcionales y estructuras matriciales. ¿Cuál es la que más se encaja con la gestión de los proyectos? Las estructuras matriciales. Bien, entonces tenemos, dentro de la inserción institucional, tenemos 3 ámbitos. Una organización del proyecto, que lo que busca es una asignación de tareas específicas al proyecto dentro de la organización. Una organización interinstitucional, y en esta organización interinstitucional es lo que vamos a analizar en función de los demás grupos de interés. Hay una enorme diferencia entre la organización interinstitucional y la organización del proyecto. ¿Qué diferencia hay? La organización del proyecto es lo que le acabo de mostrar, es esta, la que yo analizo la estructura analítica del proyecto a partir de mi propósito hacia abajo y voy asignando responsabilidades, voy creando roles en la estructura del proyecto, la organización del proyecto. Bien, y la organización interinstitucional es porque mi proyecto que voy a ejecutar van a participar diferentes actores y como van a participar diferentes actores, definimos cómo va a ser la estructura administrativa de los diferentes actores. Quién va a tener el liderazgo del proyecto, quién va a incidir sobre la empresa líder del actor líder del proyecto, qué papel van a jugar. Es definir un modelo de gobernanza, pero a nivel interinstitucional. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es asignación de tareas al proyecto en las áreas funcionales de los organismos. Involucrados o comprometidos con una dirección de proyecto radicada en una institución responsable. Les voy a mostrar un ejemplo para que logremos entender qué es lo que quiero indicarles. Regálenme un minuto. Voy a buscarles un ejemplo real. Por favor, me indican si logran ver el documento que les voy a mostrar. Sí, señor. Bien, perfecto. Cuando hablo básicamente de organizaciones interinstitucionales porque vamos a definir un modelo de gobernanza de alianzas. ¿Y por qué de alianzas? Porque es que participan diferentes involucrados. ¿Qué contempla ese modelo de gobernanza? Entonces acá, es más o menos como esto, es como un capítulo de la estructura de coordinación y cooperación interinstitucional. Entonces definimos los roles y las funciones que van a tener cada uno de los involucrados. Segundo, una estructura general de la alianza. Y tercero, como segundo capítulo, es modelo operacional de la alianza. Vamos a indicar quién va a ser el operador legal, quién va a tener el operador administrativo, quién va a tener el operador financiero y cositas de propiedad intelectual. Entonces les voy a mostrar.
Aquí los autores o los involucrados éramos tres. Universidad de La Sabana, Cámara de Comercio, Fundación Universitaria de San Gil. Entonces, fíjense que inmediatamente le vamos asignando un rol. Universidad de La Sabana le habíamos indicado que era una entidad proponente, Cámara de Comercio de Casanare, en rol, entidad aliada, y Fundación Universitaria de San Gil, rol aliado, entidad aliada. Y se hace una breve descripción. Bien, una breve descripción y una breve descripción de la universidad. Después definimos su estructura modelo general. Entonces, fíjense aquí nosotros habíamos dicho, va a haber un líder de fortalecimiento en el mismo nivel, por encima del líder de fortalecimiento vamos a tener un comité estratégico. Debajo del líder de línea puntiaguda, no sé por qué no se ve, vamos a tener un comité técnico. Y debajo del líder de fortalecimiento vamos a tener un analista de sistematización, un líder de comunicación, un líder de cualificación y vamos a tener unos gestores regionales. Entonces aquí quiero aclarar un poco este diagrama organizacional. Es un diagrama un poco complejo. Y explico lo siguiente. Lo que está conectado, este rojo con estos tres cositos morados, es porque estamos hablando de la organización del proyecto. Y las tres cosas en rojo se refieren a la estructura interinstitucional. Quienes hacían parte del comité estratégico, quienes hacían parte del comité regional técnico y quienes hacían parte de los regionales. Entonces comenzábamos a explicar comité estratégico. Entonces aquí está. Dime. Eso es como un organigrama, ¿no? Sí, señor. Cuando hablamos de estructura administrativa de los proyectos, es que nos referimos a un organigrama. Bien. Porque nos vamos a referir a un organigrama, básicamente. En el complejo administrativo se le conoce estructura administrativa. ¿Perfecto, Yesid? Juan, listo. Juan, perdón, Juan. ¿Perfecto, Juan? Sí, señor. Listo, entonces. ¿Qué se procede a hacer? Explicamos qué es el comité estratégico. Entonces, indicamos, estará conformado por la decana. Fíjense que inmediatamente indicamos quién va a ser el responsable, o los responsables, o los delegados. Entonces, está conformado por la decana de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, o su delegado. El líder de fortalecimiento del proyecto, un representante del equipo docente co-investigador del proyecto, un representante de la Cámara de Comercio y un representante de la Fundación Universitaria de San Gil, el cual deberá ser designado formalmente por el representante legal de la entidad. Cada uno de los integrantes del comité tendrá un voto en las decisiones. Entonces, aquí creamos qué funciones tendrá el comité estratégico. Bien. Proyectamos cuántas reuniones, cada cuándo se van a hacer reuniones extraordinarias. Lo mismo hacemos con el comité técnico. Fíjense que aquí estará conformado por un líder de documentación, el líder de cualificación del proyecto, así como un representante técnico de cada una de las entidades aliadas que participan en la ejecución del proyecto. Y definimos funciones, proyectamos reuniones, damos a conocer cuál es el perfil que se requiere del líder del fortalecimiento, qué funciones va a tener, el analista qué perfil tiene, qué funciones, el líder de documentación, qué perfil, qué funciones, el líder de cualificación, qué perfil, qué funciones, el gestor territorial, qué perfil y qué funciones. Bien, después entramos al modelo operacional formal de la alianza. Entonces, operación legal. La formalización de la alianza se realizará una vez se cumpla con la totalidad de los requisitos previstos solicitados por un acuerdo para el inicio de la ejecución a través de un convenio cuya vocería será, y especificamos. Representación legal será ejercida por la Universidad de La Sabana y indican las funciones. Operación administrativa, también habían dicho que la Universidad de La Sabana. Operación financiera, aquí se explica todo. Bien, entonces esto es un modelo de gobernanza, esto es un modelo administrativo de un proyecto. Pero la gran diferencia es que aquí estamos proyectando dos estructuras, la del proyecto y la estructura interinstitucional. Bien, entonces ese es el propósito cuando queremos definir la estructura administrativa de los proyectos. Hola Laura, ¿cómo estás?
Laura, ¿me escuchas? Bueno, no me escuchas. ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, Laura dice, no, profe, no tiene preguntas. Pues, Laura, creo que sí, porque entraste un poco tarde y pueden surgir preguntitas. ¿A qué nos referimos? Dejo de compartir ahora y me voy nuevamente con la presentación. Por favor, me dicen si logran verla. Entonces ya expliqué lo que es la organización de proyectos, básicamente la estructura administrativa del proyecto, la organización institucional, cómo va a ser esa alianza de los diferentes involucrados. Y cuando hablamos de organización matricial es porque mediante una matriz colocamos los diferentes roles, o más bien no roles, las diferentes funciones generales que se pueden tener dentro del proyecto y a nivel de filas, los diferentes roles. Y vamos marcando con una X qué rol tiene relación con cierta función. Y de esa forma vamos a tener clara cómo va a ser el modelo de comunicación que se va a tener dentro del proyecto. Bien, es más o menos de esta forma. Lo muestro aquí con una gráfica. Es una matriz donde vamos a tener varias columnas. Bien, tenemos ahí varias columnas con varias filas. Es que no sé, Daniela, de qué Laura, ¿tienes algo por decir, hija? Un momento a otro. Laura. Es una exposición de lo que usted quiera. Bueno. Entonces, ¿qué colocamos en la primera columna? Los diferentes roles. Entonces, los roles que tenemos en la estructura administrativa y los roles que vamos a tener dentro de la estructura interinstitucional. Y lo que vamos a colocar en las filas, es decir, a partir de acá, de la segunda columna, vamos a colocar los objetivos que queremos alcanzar o las funciones. Pueden ser objetivos o funciones. Entonces, acá podemos tener rol 1, rol 2, hasta rol 3 o rol N, los roles que aparezcan. Como vamos a tener diferentes funciones, lo que vamos a hacer, el rol 1 se relaciona con la función 1 y le vamos marcando una X o un puntico. El rol 2 se relaciona con la función 1 y con la función 3 de pronto. Y así sucesivamente vamos haciendo con cada rol. Y dentro de esa estructura matricial vamos a mirar realmente cómo cada rol se va a relacionar con cada función para poder tomar fácilmente las decisiones y poder acudir, si se llegase a presentar un error, a los roles que intervinieron en el desarrollo de la ejecución de la función. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Sí o no? Quedo atento. Jóvenes, por favor, digan algo. Hola, hola. Está bien. Lady, te escuchamos, dime. Profe, ¿será que me podría repetir ese último que casi no te entendí? ¿Qué no entendiste, hija? Aparte de la tablita que estás explicando. Esa es la estructura de la organización matricial. Es una estructura, ¿por qué se le conoce como matricial? Es porque se diseña una matriz donde
Las filas, vamos a colocar los diferentes roles, por ejemplo, el director general, director del componente 1, director del componente 2, obreros, no sé, todos los roles que podemos tener y también los diferentes roles de la alianza interinstitucional. Bien, pero normalmente suele hacerse con los roles del proyecto, con la organización del proyecto. Y en las columnas vamos a colocar las diferentes funciones o actividades, coloquémosle mejor actividades, las diferentes actividades que se van a desarrollar. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Rol 1, con actividad 1, miramos si ese rol 1 tiene injerencias de ejecución dentro de la actividad. Si tiene injerencias, le marcamos una X. Me va a indicar, el rol 1 tiene que participar activamente en la ejecución de la actividad 1. Rol 1 tiene participación en la actividad 2. Si es no, no se le asigna nada. Entonces ahí vamos a tener un mapa de relacionamiento de roles versus actividades. Y vamos a poder tener mucho más claro, a nivel de actividades, qué roles son los que participan. Y si se llegase a presentar un inconveniente, un error, una falla, uno nada más acude a los roles. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó porque hubo error acá? ¿Por qué no se cumplió este requerimiento? Y los roles que hagan parte de esa actividad son los que tienen que responder, no todo el proyecto. ¿Me hago entender, Lady? Ya, Bien. gracias. Bien, entonces, jóvenes, son las 7:35. ¿Qué van a hacer? Muy juiciosamente, en vista de que no hicieron lo que les indiqué en la clase pasada, los voy a dejar para que trabajen y a las 9 me carguen lo pendiente. ¿Perfecto? Sara Isabel, Yesila Alexander, Juan José, Daniela, ¿qué les parece? Profe. Bien, muchas gracias. Entonces, pero no se me desconectan. Yo voy a estar aquí conectado atendiendo cualquier duda. ¿Por qué no voy a seguir dando la clase? Porque miren, vamos a entrar a programación del proyecto y eso es pura matemática. Necesito tener claro muchas cositas. ¿Perfecto? Entonces yo prefiero parar acá y me cumplen y desarrollan lo que me tienen que entregar hasta las 9 de la noche y si sobra tiempo, me adelantan el tema de la estructura administrativa. ¿Vale? Diana, ¿te escucho? Profe, ¿no nos da chance hasta las 10:30? No, 9 de la noche. Profe, no sea malo. Vea que usted es chévere. Va a ser muy chévere, pero es que fue una tarea que asigné de la vez pasada. Sí, profe, tienes toda la razón. ¿Vale? Y más porque realmente fue una actividad que se ganaron porque los estudiantes de administración, yo culpo a los de administración, se creyeron que se acababa la charla con el decano y no había clase. Y sí había clase. El decano en ningún momento dijo que no había clase. Se acababa la charla con el decano y retornaban a clase. Y nada más estaban conectados 2 estudiantes. Entonces, di el tema por visto y les dije que por tema visto me tenían que hacer la actividad y no la han hecho. Entonces, para que no tengan eso en cero, les doy la oportunidad hasta las 9 de la noche, lo que queda de clase hasta las 9 para que lo hagan en grupo. Claro, sí, no se me va a desconectar nadie. No sé cómo van a hacer, pero tienen que trabajarme y voy a estar aquí atento para cualquier inquietud. ¿Bien? Ok, profe, gracias. Dale, entonces, manos a la obra. Pónganse a trabajar. Y a las 9 de la noche entro a la plataforma y miro si lo están cargando o no lo están cargando. Quedo atento a cualquier comentario.